Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 31. Si lo tienen, pueden decir amén. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Amén. Pueden sentarse. Si me pueden traer un poquito de agua aquí. Con la ayuda del Espíritu Santo quiero continuar esta serie de predicaciones sobre las experiencias de David, porque considero que hay riqueza de enseñanzas en la palabra de Dios, en los relatos de las experiencias de hombres como David. Decía en el primer culto que hace alrededor de 3 años estuve ministrando 4 predicaciones con este tema general, y esta mañana prediqué la 5ª y ahora quiero predicar la 6ª sobre lo que yo considero enseñanzas de vida y de práctica en la fe que son determinantes para el éxito en nuestra relación con Dios. Tengo la fe de que el Espíritu Santo utilice cada detalle para instruirnos y conocer conductas y herramientas espirituales indispensables para el éxito en nuestra relación con Dios y en las batallas de la vida. Quiero recapitular por algunos minutos para contextualizar a los que me escuchan por primera vez. En la primera entrega comencé a reflexionar sobre la experiencia que vivió David con la rebelión de su amado hijo Absalón. Absalón era el tercer hijo del rey, quien después de hacer un trabajo político, demagogo e hipócrita, encabezó una rebelión contra su padre. David tuvo que salir huyendo de su palacio hacia el monte para evitar que Absalón, su hijo, también lo matara a él y destruyera la ciudad de Jerusalén. Debe ser muy triste para cualquier padre tener que enfrentar una rebelión interna. Una rebelión que parte de la gente cercana. Pero peor aún debe ser cuando quien encabeza esa rebelión es un hijo. Es alguien que salió de tus entrañas, de tu estirpe. Dice la Biblia que cuando a David le llegó la noticia y pudo confirmar todo lo que su hijo había logrado conquistar, había logrado vender la idea de que todo el mundo le apoyaba, había logrado conquistar gente muy cercana al rey, había logrado ganarse el favor por alrededor de 4 años, estuvo haciéndose o vendiéndose como la solución de los necesitados. Cuando David se dio cuenta, tuvo que salir huyendo y abandonar su palacio hacia un lugar incierto. Durante esa experiencia que nosotros calificamos como un momento de definición, David descubrió lo verdadero de las personas que estaban alrededor de él. También descubrió la fidelidad de unos pocos. Y también, por el otro lado, descubrió a los enemigos que estaban encubiertamente, viviendo a veces a costa de su trabajo y de su reino. Terminamos recomendando a los oyentes
a poner la confianza en Dios. Porque todo el mundo te puede traicionar, pero Dios no traiciona. Hay que prepararse para enfrentar cualquier cosa, pero asegúrese de que Dios está con usted y que usted está con Dios. Porque gente que hoy puede ser indispensable en tu vida, mañana te darás cuenta que ellos no te amaban como tú pensabas, que ellos no se identificaban contigo como tú creías. Gente que quizás tú no lo valorabas, de repente te darás cuenta que son los que están dispuestos a dar la vida por ti, que son los que están dispuestos a correr todo tipo de riesgo por mantenerse fieles a ti y a lo que tú representas. Finalmente decíamos que los momentos de definición son generados por crisis que nos ayudan a descubrir lo verdadero. Nadie quiere crisis. Y muchas veces nuestras expectativas de crisis son muy pequeñas. Y de repente cuando viene una crisis que supera nuestras expectativas, entonces nos sentimos desamparados. Nos sentimos vulnerables, extremadamente vulnerables. Hay crisis que nos dejan sin aliento. Hay crisis que nos sorprenden de tal manera que ni siquiera queremos levantarnos para luchar, porque preferimos rendirnos ante la gravedad de ella. Pero Dios en su misericordia permite la crisis para ayudarnos a descubrir las cosas verdaderas, porque si hay un gran beneficio en cada crisis es que vamos a descubrir la verdad sobre lo que hay alrededor de nosotros. En esta oportunidad quiero reflexionar sobre la oración especial que realiza David en medio de esta crisis que generó la rebelión de su hijo Absalón. Muchas veces las crisis son los medios que Dios utiliza para que nosotros salgamos del letargo espiritual. Muchas veces las crisis son el instrumento que hacen que nosotros salgamos de la indiferencia, de la apatía y del descuido en nuestro servicio a Dios. Durante mi experiencia pastoral he visto con mucha frecuencia ver gente que mientras la vida le sonríe, mientras las cosas fluyen y le van bien, sobre todo materialmente, cuando su medio está tranquilo, ellos se descuidan en su relación con Dios. Se les olvida orar, se les olvida el camino que lleva a la iglesia, se les olvida la comunión con los hermanos, se les olvida la necesidad de tener una comunión íntima con su Creador. Oh, pero qué efecto tan sorpresivo producen la crisis. Cuando llegan las crisis, esa persona que no se enteraba de nada, que Dios no estaba dentro de sus prioridades y que la iglesia ni siquiera recordaba dónde quedaba, de repente dan un giro de 180 grados y de repente te dicen: pastor, ¿y no hay culto los lunes? Pastor, ¿y no hay un matutino, una hora de oración adicional? ¿Por qué no comenzamos abriendo los cielos ahora en enero? Todo porque tienen una crisis. Y me dicen: yo sé que Dios va a resolver porque yo amanecí en silicio ayer. Y yo tengo 3 días de ayuno. El ayuno de Daniel, pastor, yo no voy a tomar el ayuno de Daniel porque yo quiero hacer un ayuno más allá. 0 comida, entrega total, porque yo quiero agarrar el cielo. Y cuando tú buscas la razón de eso, es que tiene el clavo adentro. Está más asustado que chivo en canoa. Está aterrorizado por una crisis que hay en su vida, y eso lo llevó a buscar de Dios.
El rey David, dice la Biblia aquí en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, salió huyendo de su palacio, se da cuenta que mucha gente le traicionó y que solo unos pocos se mantuvieron fieles a él. Pero hubo una noticia, porque hay noticias que son peores que las que conocemos. Y son las que traen la información de que la crisis que nos viene es peor que lo que nosotros podíamos prever. El rey David salió huyendo, pero hubo una noticia demoledora para él dentro de la crisis en desarrollo. Y la revela el verso 31 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Qué noticia para David? ¿Qué noticia, qué sorpresa para el salmista y rey? Ahitofel. Quizás mucha gente no sabe quién era Ahitofel, pero Ahitofel era consejero de David. Ahitofel era un hombre famoso por su sabiduría, por la prudencia de su consejo, por lo certero que era orientando al rey. Ahitofel era un hombre que había participado con David en batallas, en situaciones, en decisiones trascendentes. Había un vínculo cercano porque Ahitofel, dice la tradición judía, era abuelo de Betsabé, la mujer aquella con la que David se juntó. Ahitofel era una persona que tenía mucha experiencia y tenía mucho conocimiento de la vida de David. Ahitofel sabía cómo David pensaba. Probablemente Ahitofel sabía cuáles eran las debilidades de David. Quizás sabía que le daba alergia a David. Sabía a quién David le tenía temor. Conocías los secretos del rey. Y de repente le llega la noticia a David y le dicen: tú sabes quién está del lado de los rebeldes que te tienen en fuga. Ahitofel. Qué difícil es cuando uno se entera que alguien que uno pensaba que estaba a su lado, de repente es un traidor. Yo digo que una de las experiencias más difíciles en la vida es ser víctima de la traición. Porque la traición no la puede ejecutar cualquiera. La traición la ejecuta quien tú piensas que está contigo, en quien tú confías. No todo el mundo puede traicionar. Una persona que no te conoce, que no está cerca de ti, no te traiciona. Puede hablar mal de ti, pero a ti no te duele. Pero qué difícil es cuando alguien que ha estado cerca de ti, que ha estado contigo, que ha estado unido a ti por un tiempo, de repente tú te das cuenta que te ha traicionado y que te ha dejado para irse con otra persona. Qué dolor tan profundo. Hay gente que no resiste la traición. Hay gente que caen en un estado de shock que los lleva a tomar decisiones trágicas en su vida. Dicen algunos analistas que muchos de los feminicidios son producto de la traición, porque una gran cantidad de hombres no están preparados para ser traicionados por sus esposas, aunque ellos han sido traidores a ella. Es paradójico, pero es una realidad. La traición es difícil. Lo más difícil para David es que él sabía que Ahitofel era sabio. Él sabía que Ahitofel conocía los detalles de su vida porque estuvo a su lado y conocía sus secretos, estrategias, fortalezas y debilidades.
Dicen algunos eruditos bíblicos que David en el Salmo 55, 12 al 14, hace referencia a Ahitofel cuando dice: si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me habría ocultado de él. Pero fuiste tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos compartíamos dulcemente los secretos y con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. Qué fuerte está eso. Qué difícil es la traición. Y peor aún cuando tú no esperabas la traición de una persona o pensabas que era de tu confianza y quien había estado contigo en momentos especiales. La traición de Ahitofel fue tan grande para David que dice la Biblia que reaccionó. Cuando todas las noticias comienzan a llegar, noticias malas, David comienza a manejar la crisis. Comienza a hacer arreglos. Pero cuando le llega la noticia de la traición de Ahitofel, hay unas versiones que dicen: David exclamó. Pudiéramos traducir: David gritó. Pudiéramos decir: David fue impactado. Porque hay noticias que te sacan del cajón. Hay noticias que te sacuden. Hay noticias muy fuertes. Dice el verso 31, dieron aviso y David exclamó e hizo el objeto de nuestra reflexión hoy, lo que yo llamo una oración especial en tiempo de crisis. Exclamó y oró y dijo: Señor, entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Es una oración especial y la califico así por el momento difícil, por el impacto en la persona de David. Las otras personas que al verlo pensaron que todo el mundo se fue con Absalón. Ahitofel era tan importante en la vida de David que muchos, cuando lo vieron al lado de Absalón, dijeron: aquí está todo el mundo. Porque hay gente que son emblemáticas alrededor tuyo. Hay gente que cuando lo ven dicen: fulano está ahí, porque está cerca. Y esa era la trampa de Absalón. Aquí David ora en un momento difícil por esa crisis que está manejando, por el impacto en su persona y otras que al verlo pensaron que todo el mundo se fue con Absalón. Y en tercer lugar, por la capacidad de Ahitofel de hacerle daño, porque Ahitofel podía hacerle daño. Cuando meditaba en esto, el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu lo siguiente: hay enemigos y hay grandes enemigos. Cuando nos tenemos que enfrentar a los grandes enemigos, nos damos cuenta de nuestra debilidad y nos damos cuenta de la necesidad de que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestras vidas y en esos problemas, porque sabemos que humanamente no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarlo. Yo no sé cuántos de los que están aquí han pasado por una crisis que cuando llega dicen: aquí me hundo. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando en esta hora han pasado por un problema que cuando llega a tu vida tú dices: yo voy a ver si es verdad que Dios está conmigo, porque si Dios no mete su mano, el diablo me va a destruir. Hay crisis terribles. Hay crisis terribles. ¿Y cómo me voy a hacer ahora, pastor? ¿Y qué será de mi vida ahora? Recuerdo eso de alguien que había perdido a su pareja porque había muerto y esa persona lo representaba todo en su vida. Todo en la vida de esa persona y su familia. Y dice, me hizo esa pregunta. Y son de esas preguntas que los pastores tenemos que responder y no sabemos de dónde vamos a dar respuesta. Me dijo esa persona:
con sus hijos al lado. Pastor, ¿y ahora? ¿Qué será de mí y de mi familia? ¿Y qué será de mis hijos? Porque ahora la persona que era mi sustento y de quien me apoyaba y en torno a quien giraba toda nuestra vida, ahora no está. Dígame, pastor, ¿y ahora? Aleluya. Esas son crisis. Esas son situaciones que superan las expectativas de nosotros. ¿Podía David vencer en esa circunstancia a los rebeldes encabezados por Absalón y aconsejados por Ahitofel? Humanamente no. ¿Tenía David esperanza de que eso terminara sin mayores problemas? Tampoco. Él había librado grandes batallas, pero nunca una como la que tenía de frente. Nunca una como esa. Hay grandes enemigos, hermanos y amigos, que por su peligrosidad ponen a prueba nuestra fe. Hay grandes enemigos que cuando se levantan contra ti, tú necesariamente tienes que sacar fe de donde no hay, porque lo siguiente es enterrarte vivo. Es enterrarte vivo. Hay cosas que tú no sabes cómo manejar. En estos días yo viví una experiencia como esa y la amenaza era muy fuerte y escapaba al control y a la experiencia. Y yo recuerdo que estábamos en una reunión y cuando estamos analizando el problema y la dificultad, no hallábamos por dónde entrarle y sabíamos que no teníamos recurso alguno para enfrentarlo. Y de repente el Espíritu de Dios me arrebató y le digo a los que estaban conmigo, este es el momento de poner a prueba lo que predicamos. Si Jehová no guarda, si Jehová no te cuida, si Jehová no te cubre, no hay recurso humano que te pueda cubrir. Óyeme bien, si Dios no te ayuda, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hermano, hay que aprender, hay que ejercitarse en la dependencia de Dios. Hay que acostumbrarse a depender de Dios. Hay que poner la confianza en el Dios de la Biblia. Hay que aprender a confiar en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si uno se acostumbra a confiar en la gente, uno va a sufrir muchas decepciones y va a vivir muchos momentos de incertidumbre. Pero el que aprende a confiar en Dios, dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Aleluya! No se mueven. ¿Usted sabe qué significa eso? No está hoy llorando y mañana contento. No está hoy alegre y mañana triste. Hay gente que se la pasan en un movimiento continuo. Estados poderosos de bendición y estados terribles de frustración. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Pero yo te veo bien siempre, yo confío en Jehová. Yo te veo estable, yo confío en Jehová. Yo te veo que no estás atormentado ni ansioso, yo confío en Jehová. Confiar en Dios nos da seguridad en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, en el 16, en el 17, en el 18, en el 20. Confiar en Jehová nos da seguridad con Danilo, con Leonel, con Hipólito, con quien venga. Confiar en Jehová nos da seguridad con Obama, nos da seguridad con Trump, nos da seguridad con Hillary, nos da seguridad con todo el que venga. Confiar en Jehová nos da estabilidad. ¿Respondió Dios la oración especial de David? Dice la Biblia que Ahitofel comenzó su trabajo con Absalón.
y le aconsejó a Absalón el rebelde. Lo primero fue que le dijo: humilla a tu padre y manda un mensaje de que la gente, de que tu padre está derrotado. Vete a la casa de tu padre y acuéstate, viola, ultraja a todas las concubinas de él, para que todo el mundo sepa que tú eres el que manda. Y Absalón fue y lo hizo. Y todo el mundo, cuando vio esa acción, dijo: David está derrotado. Porque David no pudo evitar que Absalón ultrajara a sus concubinas. Lo siguiente que le dice a Ahitofel: toma 12,000 hombres armados, entrenados y dispuestos a matar, y calle atrás a tu papá ahora, inmediatamente, que él está en fuga y él solo tiene 600 hombres. Y déjeme decirle, humanamente era el consejo perfecto para destruir a David. Cuando usted analiza, se da cuenta por qué David exclamó con tanta vehemencia a Dios cuando supo que Ahitofel estaba al lado de Absalón. Le dio el consejo. Si Absalón se llevaba de lo que decía Ahitofel, David iba a ser destruido, porque era un hombre que conocía a David. Ahitofel dijo: si le damos tiempo, un león como David, si le damos tiempo que se recupere, nos destruye. Pero ahora tenemos el control, hay que acabar con él inmediatamente. En efecto, ese consejo hubiera destruido a David, pero yo recuerdo que en las comedias del Chapulín Colorado había una frase que yo he usado mucho con respecto a Dios: no contaban con mi astucia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, porque el diablo puede preparar la emboscada mejor preparada. Los enemigos de Dios y de tu vida pueden preparar la peor emboscada y la más efectiva emboscada para destruirte. Pero hay un factor X que hace la diferencia: la mano poderosa de Dios obrando en los momentos de dificultad. Óigame bien, los primeros consejos Absalón los siguió al pie de la letra de lo que decía Ahitofel. Pero este consejo que iba a destruir a David, de repente dice Absalón: yo quiero otro consejo. No contaban con la astucia del Señor. Absalón pide otro consejo. ¿Y a quién busca? A un hombre que David lo mandó para estar ahí cerca cuando había que hacer algo para detener la obra del enemigo. Y el Urquita es llamado el vidente y le pide a Absalón consejo, y el Urquita, como era fiel a David, le dice: sí, pero no vaya tan rápido, vamos a esperar. Pero ¿qué es lo que estaba buscando el Urquita? Darle tiempo a David de huir y de ponerse a salvo. Dios había colocado al amigo de David en el lugar preciso para dilatar la persecución contra él. Eso permitió que la noticia llegara a David y huyera para escapar de la mano de Absalón. David pudo escapar de la mano de Absalón. Dios escuchó la oración de David. Confunde. Óigame bien. Confunde, oh Jehová. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Hermano, esto ministró poderosamente a mi espíritu, porque estas son de las oraciones que debemos aprender en la Biblia. Son oraciones poderosas y el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu 3 ideas que quiero dejar con ustedes. Número 1, hay situaciones apremiantes en la vida que desde el punto de vista humano no hay posibilidad de salir adelante. Como la rebelión de Absalón tomó a David desprevenido, la traición de Ahitofel era la gota que derramaba la copa de pánico para el rey David por la peligrosidad del enemigo. Hay enemigos que parecen invencibles para los hombres. Hay enemigos que no hay forma de enfrentar humanamente. Hay enemigos que parecen
que tienen nuestra sentencia de muerte, pero son como paja ante los ojos de Dios. Frente a Dios no hay enemigo que pueda salir airoso. Por eso no me canso de decirle a la gente: si tú tienes a Dios contigo, tú estás bien. Si Dios está a tu lado, tú vas a salir de esa, no importa lo feo que se vea. Si Dios está contigo, tú vas a superar ese divorcio, no importa lo doloroso que parezca. Si Dios está contigo, tú vas a superar esa traición, no importa cuánto te duela. Si Dios está contigo, tú vas a salir de esa crisis, no importa lo dura y penosa que sea. Si Dios está contigo. Humanamente no lo califique, porque humanamente no hay posibilidad alguna de salir, pero procura de que Dios esté contigo en la barca. Trata de que Jesús, aunque sea durmiendo, esté en la barca, porque si Él está contigo, a puerto vas a llegar, a puerto, a tierra firme vas a llegar. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, vas a llegar a tierra firme. Lo segundo, la oración de David no pedía el juicio de Dios contra Absalón ni contra Ahitofel. Eso a mí me llamó la atención. Esa oración era diferente a la que hacemos muchos de nosotros. Yo he escuchado a muchos hermanos: Señor, mata a ese desgraciado. Padre, tú sabes que tu sierva no puede hacer tu obra. Vuélale la cabeza al borracho de mi marido. Y hay algunos que no quieren ser tan drásticos y usan un término que aparece en la Biblia: córtalo, Señor. Pero lo que le están diciendo: Señor, mátalo, quítalo de mi camino. Señor, que le dé una parálisis a ese jefe. Sécale la lengua a esa vecina chismosa que me vive metiendo en lío. Pero la oración de David no pedía el juicio de Dios contra Absalón ni tampoco contra Ahitofel. En su oración David nos enseña a orar con sabiduría, sobre todo en tiempos de crisis. Entorpece ahora, Jehová, el consejo de Ahitofel. Confunde, Jehová, a mis enemigos. Señor, que no se le dé lo que ellos están buscando. Señor, que se equivoquen en el cálculo que hicieron. Señor, que le salga el tiro por la culata. Señor, confúndelo, Señor. Confúndelo, oh Dios. Y dice la Biblia que como lo pidió, Dios lo hizo. Absalón no siguió el consejo de Ahitofel, por lo que David fue librado de sus enemigos. Y la frustración llevó a Ahitofel al suicidio. David no pidió por la muerte de Ahitofel. El diablo que levantó a Ahitofel le dijo que se matara. No te ensucies tus manos. Jehová dijo: mía es la venganza. Yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mía es la venganza. Hermano, no se ensucie con la sangre de sus enemigos. No se ensucie para quitar de en medio a los que se levantan contra usted. Deje que Dios limpie eso. Deje que Dios quite ese estorbo del camino. Dios sabe limpiar, yo se lo puedo testificar. Dios sabe limpiar el camino de sus siervos. Dios sabe limpiar el camino de sus hijos. Dios sabe darle paz y tranquilidad a sus siervos. No te metas tú a hacer el trabajo que le toca a Dios. Deja que Dios haga el trabajo por ti. Aleluya. A veces en la desesperación queremos hacer las cosas nosotros. Y no se me olvida una vez que alguien me estaba atacando en los medios y diciendo barbaridades de mí y de esta iglesia. Y vino una persona que en ese momento ni siquiera era cristiana y me dijo: pastor, he venido a pedirle permiso para defenderlo. Yo le dije: ¿qué? Sí, yo me voy a hacer cargo de esa defensa suya.
Y digo yo, pero ¿y cuál es tu plan, mijo? Me dice, mire lo que yo tengo aquí. Aquí tengo información privilegiada para destruir a esa persona que le está haciendo daño. Yo sé cómo hacerlo, pastor. Yo sé entrar en ese nivel y voy a hacer que esa persona lo menos que caiga preso. Lo único que necesito es que usted me autorice. Y yo le dije a él, te agradezco la solidaridad, pero dice la palabra que Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Hoy esa persona es el primero que atestigua de que Dios pelea por mí. Esa misma persona me dice, definitivamente yo no puedo con usted, pastor, porque de verdad que Dios peleó. De verdad que Dios peleó por usted. Y lo grande es que Dios, cuando pelea por nosotros, elimina a los enemigos. Pero a ti no te pueden acusar de nada, porque Él te saca de ese lodo y cuida que tu ropa quede limpia y sin mancha. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta hora. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios te saque de la crisis. Ocúpate en ser obediente a Dios, en ser fiel a Dios, en ser conforme al corazón de Dios. Ocúpate de que tu fe no muera. Señor, estoy sufriendo. Señor, me han dado duro, pero yo me quedo pegado a ti. Yo no me muevo de la roca. Yo no me zafo de ti. Y es cuestión de tiempo para tú ver la gloria de Dios en tu vida. Será cuestión de tiempo para tú ver lo que Dios es capaz de hacer. David, con respecto a esta experiencia, escribió en el Salmo 3, verso 3 al 8 lo siguiente: mas tú, oh Señor, después que vio lo que Dios hizo con Ahitofel, con Absalón y todos sus enemigos, escribió lo siguiente: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Tú, oh Jehová, eres mi escudo. David está diciendo: he probado una vez más que aunque se levante el infierno entero contra mí, yo no voy a fracasar, porque la gloria de Jehová me cubre y no deja que los dardos me maten ni me eliminen. Tú eres mi escudo en derredor mío. Tú eres mi gloria. ¿Usted sabe qué quería decir eso? Aquí no hay de que guerrero valiente ni gente que se sacrificó por mí y que puso en juego todo. No. Mi gloria eres tú, Señor. Si algo tengo de que gloriarme, de que tú estás conmigo. Si algo tengo de que gloriarme, es que me quedé pegado a ti y por eso estoy vivo hoy. Yo no sé tú lo que puedes decir, pero yo te motivo para que tú aprendas a que la gloria de Jehová sea lo que salga a relucir en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. Que la gloria de Dios sea lo que se proyecte ahí, en ese éxito profesional, en ese éxito familiar, en ese éxito económico. Tú eres mi gloria. Y tú eres el que levanta mi cabeza. A mediados del capítulo 15 del segundo libro de Samuel, vemos cuando Simeí se levantó para burlarse de David, porque cuando tú estás en crisis hay burladores que se levantan para ofenderte, para decir cosas, para echar estiércol a tu reputación, para usar todas las armas bajas contra ti. Pero David dice aquí: Jehová es el que levanta mi cabeza. Hay muchas mujeres que me han dicho: mire, pastor, ese hombre me engañó, abusó de mí y ahora está diciendo que yo soy una cualquiera y que yo esto y que yo aquello y que yo lo otro. Si tú estás pasando por eso, yo te digo:
Jehová está alrededor de ti, Él es tu gloria. Él va a levantar tu cabeza. Hermano, si tú estás enfrentando la ofensa, la burla de alguien, y está diciendo cosas feas de ti, está diciendo todo lo terrible que se puede imaginar una mente humana y lo regó en las redes sociales y está acabando contigo, toma este pasaje. Señor, tú eres el escudo, el derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sigue diciendo el verso 4, David: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Cuando Dios pelea por ti, tú puedes dormir. No tienes que tomar dormital. No tienes que tomar diazepam 500 o 1000. Yo me acosté y me dormí. Desperté después, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Tú rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Aleluya. Aleluya. Termino diciendo lo siguiente a los amigos y amigas que están en medio nuestro. Yo no sé, amigo o amiga, en quién tú pones tu confianza. Yo no sé qué tú haces cuando te enfrentas a un poderoso enemigo o a una crisis que supera tu capacidad. Pero en esta hora yo quiero decirte que si Dios está contigo, no hay por qué temer. Al salir victorioso, David testificó de la grandeza de Dios en su vida. Eso lo pueden decir aquellos que están en comunión con Dios, aquellos que le sirven a Dios. Yo no salgo a buscar defensa legal cuando me siento atacado. Yo no me desespero buscando 3 matones para que me cuiden y me protejan. Hay uno que me protege. Hay uno que me cuida. Hay uno que yo estoy seguro que va a librar las batallas por mí y me va a sacar victorioso de todo tiempo y de toda situación de dificultad. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Yo motivo a todo amigo que está aquí: sírvele al Señor. Pon tu confianza en el Señor. Hermano, pon tu confianza de verdad en el Señor. Aprende a confiar en Dios. Deja de echar las batallas tú. Deja de manejar las crisis conforme a tus criterios mundanos. Aprende a confiar en el Señor. En tiempos de crisis, aprende a hacer oraciones especiales como la de David. Confunde, oh Dios, entorpece, oh Señor, los planes y consejos de Ahitofel. Y yo te puedo decir que testificarás de la grandeza del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. He dado lo que me diste.